Norma, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Feliz y con la agenda muy puesta aquí con el día jueves para platicar sobre oportunidades de trabajo. Así es, en esta fría mañana yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta oferta y demanda de renta, venta, permuta de casas u oficinas habrá en la Ciudad de México? Bueno, es inmensa. Por donde tú vayas, hay anuncios, hay demasiadas inmobiliarias que se mueven y que están realmente pues ofertando todo esto para poderle dar un movimiento a este negocio de los bienes raíces. Que puede ser un negociazo para una persona que, como decíamos hace rato, no le gusta trabajar en lugares cerrados y es muy organizado. ¿Cómo está esto, Norma? A ver, mira, Juan, de verdad, es un súper negocio, pero sí es para una persona que realmente sepa manejar sus tiempos. Siempre yo les vengo a platicar casos de éxito, casos que están realmente ocurriendo para que los tomen muy en cuenta y vean que hay oportunidades de trabajo en donde nos podemos desarrollar y realmente hacerle frente a nuestras necesidades económicas. Claro. ¿Sí? Entonces, los bienes raíces, que es la renta, venta de casas, de oficinas, de departamentos, es una gran oportunidad. Y esto yo lo he ido viviendo porque conozco a una emprendedora que por cuestiones de la vida se tuvo que, pues, dedicar a esta labor, a esta tan interesante, pero tan organizada. Es que sí debe ser uno organizadísimo y además estar recorriendo los distintos puntos de esta gran ciudad cuyas distancias son grandes y cuya vialidad a veces puede resultar un tanto complicada. Exacto, ¿no? Pero también muy satisfactorio. Bueno, tratas con gente, habilidades sociales. Muchas habilidades sociales, pero tienes que ser muy organizado. Mira, tu tiempo es muy importante porque en tu agenda debes de tener muy bien estructurado los tiempos para tus clientes, para trato con otros colegas, porque se pueden hacer intercambios, y también para tu vida personal, porque lo que tú quieres también es trabajar, rentabilizar, pero también hacerle frente a tu tiempo para tus cuestiones personales. Claro, Norma, porque muchas personas a veces nos ofrecen la oportunidad de trabajar no en una oficina y creemos que esto es, digamos, lo más cercano a un paseo y que tendremos muchísimo tiempo porque vamos a ser nuestros propios jefes. No necesariamente si no somos organizados. Necesitamos ser organizados. Mira, te voy a contar. Ana Patricia es una mujer que trabajó muchos años en una empresa transnacional y ahí aprendió muy buenos hábitos, aprendió mucho lo que es la organización. Pero la vida, ella se casó, enviudó y la vida le puso el reto de hacerle frente a poder mantener a sus hijos y también hacerle frente a todas las cuestiones económicas que todos tenemos, ¿no? Y que necesitamos un trabajo para poderlo hacer. Claro, se tuvo que reinventar. Se tuvo que reinventar, entonces ella estuvo asesorada por un primo. El primo la invitó a este negocio de los bienes raíces y ella, como siempre ha sido muy organizada y de toda su vida manejaba su agenda muy bien, dijo, este va a ser el trabajo de mi futuro y de aquí yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Entonces ella empezó con el primo a aprender cómo era este negocio, porque no es tan fácil, Juan. No debe serlo. No es nada fácil, necesitas mucho conocimiento. Y existe una asociación que es la AMPI, en donde todos los que se dedican a bienes raíces se tienen que certificar. Patricia ha tomado los cursos y ha tomado esto muy en serio y ahora es su plan de vida. Ahora es lo que a ella le trae dinero. Y increíble, porque bueno, ella quedó viuda y ahora le va muy bien. Le va muy bien económicamente y emocionalmente. Mira, a ella le gusta salir a la calle, conocer nuevas personas, enseñar pisos, casas. Mira, socialmente tiene muchas relaciones, se ha hecho amigo de sus propios inquilinos, de sus propios clientes y ha hecho muchas relaciones con otros corredores de bienes raíces, porque el chiste también es hacer redes, hacer alianzas. Entonces, si a ti te piden una casa, por ejemplo, en la colonia Polanco, y sabes de alguien que tiene ahí propiedades, le llamas, haces una alianza y empiezas a hacer redes, pero empiezas a movilizarte de tal manera, así como Ana Patricia, que Ana Patricia tiene todas sus citas
perfectamente bien agendadas y le ha dado tal seriedad que le va económicamente muy bien. Qué buena técnica esa que estás diciendo, es que la mira, de aliarse con otros corredores. Sí, necesitas aliarte. Y también otra cosa, Juan, como haces mucha también promoción por internet, porque tienes una página, debes de tener mucho cuidado con los datos personales dentro de tu base de datos. Por supuesto. Tú tienes una base de datos, pero debes de tener mucho cuidado en tener una carta que te autorice para poder manejar esos datos. Muy bien. Y esos clientes estarles dando seguimiento. Entonces, Ana Patricia realmente ha encontrado una oportunidad de trabajo, se ha dado a esta labor, se ha dado a este negocio y lo sigue haciendo. Ahora sus hijos ya son grandes, ya tiene un nieto, tiene un pequeñito nieto y ella sigue trabajando y está también asociada con su hija, porque su hija también se ha involucrado y es contadora y entonces le ayuda a llevar todas las finanzas. Pero ¿a qué vamos con esto, Juan? Los bienes raíces es una oportunidad de trabajo y yo sí quiero repetir como siempre, emprendedores, busquemos oportunidades, busquemos la manera de salir adelante, así como salió Ana Patricia, quien vive de esto y yo creo que seguirá viviendo de esto. Ha hecho pues de una situación adversa, que fue la de enviudar, una oportunidad de negocio por la necesidad de llevar el sustento a la casa. Así es, Mira, así es. Esta pena la llevó a enfrentarse con un reto y a poder lograrlo. Oye, y me decías para concluir, Norma, muchas gracias, que es muy importante como agente de bienes raíces el tener una página de internet o el utilizar los servicios que la web ofrece, pero tener mucha precaución con la protección de datos personales propios y de los clientes. Sí, mira, tú sabes que el internet ahora es una herramienta de comunicación muy importante, pero también tiene sus bemoles. Necesitamos tener mucho cuidado con esto porque no podemos utilizar los datos a como nosotros queramos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, intercambiar bases de datos con otros colegas y demás, porque la gente se puede molestar y sabemos perfectamente que existe ahora una protección de datos, entonces sin duda hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pues pero es una herramienta que sirve. Claro, muchas gracias, Norma. Y bueno,